Bueno, tal como les decía, un texto de origen tiene el Día Internacional de la Mujer, que se celebra el 8 de marzo. Fue instituido para conmemorar la lucha por lograr la igualdad con el hombre en la sociedad civil, pero particularmente en el mundo del trabajo. Esto fue en 1910. La historia, sin embargo, nace en 1857, cuando un grupo de trabajadoras de una fábrica textil, esto fue en Nueva York, iniciaron una huelga para lograr una jornada de solo 10 horas e igualdad de salarios con los hombres. En respuesta, es bien terrible esto, la planta fue incendiada, muriendo 129 de ellas. Hoy nos vamos a preocupar de este tema. Estamos con Alejandra Sepúlveda, directora ejecutiva de Comunidad Mujer. Alejandra, muchas gracias por venir al programa. Encantada. Feliz día en primer lugar, digamos. Sí, pues gracias. Bueno, hay harto estereotipo, me parece, con este tema. Quisiera preguntarte a ti, que han trabajado mucho en este tema, si es que se puede hacer. ¿Cómo podríamos definir a la chilena del año 2014? Bueno, yo creo que es difícil definir a una chilena, Sí. porque yo creo que si hay algo que caracteriza a las mujeres es la diversidad. Pero sí creo que es importante señalar que hoy día las chilenas hemos, y yo te diría que las mujeres en el mundo en general hemos logrado convertirnos en una fuerza transformadora. Hemos, como decías tú, desde esos primeros años de reivindicación por nuestros derechos, hemos logrado cada vez conquistar más espacio en la vida social, en la vida económica, en la vida cultural. Y yo creo que hoy día las mujeres somos un talento, somos un aporte, somos la mayoría de la población en Chile, la minoría representada en muchos ámbitos todavía, pero yo te diría que sobre todo eso, somos una fuerza importante que hoy día reclama también, a pesar de todos esos avances, por un mayor reconocimiento pleno de lo que son todos nuestros derechos a participar en la vida pública en igualdad. Eso me parece muy interesante, porque el rol de la mujer es evidente, pero no ha sido fácil el camino que han tenido que desarrollar en múltiples aspectos. Probablemente hay un estereotipo, como te decía, el inicio familiar, pero está el tema económico, el tema laboral. ¿Por qué ha sido tan complejo para las mujeres lograr eso? Mira, los avances, como dices tú, no han sido lineales. Hemos avanzado, hemos retrocedido. Yo creo que fundamentalmente se debe a la visión o la división y el paradigma muy conservador que existe hoy día de los roles de género, del orden de género, que evidentemente es una construcción social. Y en esa construcción social las mujeres siempre se las ha adscrito al mundo del hogar, al mundo del cuidado de los hijos y también de los adultos mayores, dependientes. Y el hombre, en todo caso, es el proveedor, el que trae en el fondo los recursos al hogar, el que tiene toda la libertad de alguna manera para salir al mundo público sin tener que preocuparse de este otro aspecto que es tan relevante también, que es el mundo de la familia, de los hijos. Entonces toda esa división, que es una división muy desigual y muy injusta, ha provocado que la mujer a lo largo del tiempo y en todo su ciclo de vida vaya sufriendo distintos rezagos y distintas discriminaciones. O sea, lo vemos desde la socialización temprana, incluso desde del juguete que tú le compras a un niño, del juguete que le compras a una niña. En el sistema escolar también se ve que hay un refuerzo mucho mayor en los hombres por fomentarles el conocimiento de matemáticas, de la ciencia, las mujeres el lenguaje, comunicación, y así se va generando como un ciclo en el que todos estos estereotipos y este orden de género va también definiendo una cierta toma de decisiones que determina un futuro. Las mujeres estudian y se ocupan en sectores considerados feminizados, que son menos pagados. Finalmente enfrentamos una brecha salarial de un promedio de un 30%. Hay igual capacidad, digamos, hay igual capacidades. Las mujeres participamos solamente un 47% en el mundo laboral, y cuando llegamos a ese mundo laboral, conquistamos ese espacio, tenemos el problema de que el costo de la maternidad recae exclusivamente en nosotras. Entonces, eso finalmente opera como un impuesto a la contratación de las mujeres, es un desincentivo en el fondo de la contratación de la mujer en edad fértil, porque tenemos todo este costo de la maternidad asociado a nosotras. Entonces, ahí hay un tema muy importante que hay que solucionar. Tenemos que, y es un desafío de la agenda de género, poder lograr un reparto de roles más equitativo, propender a la corresponsabilidad, lograr que los hombres también puedan tener el derecho a cuidar a los hijos. Tú sabes que hemos estado hace tiempo pidiendo que haya una modificación a la ley de sala cuna, que podamos tener los trabajadores y trabajadoras el derecho a la sala cuna, lo que Exacto. permitiría
finalmente que las mujeres no tengan ese costo asociado a ella y que podamos de alguna manera repartirlo equitativamente. Eso es una de las reformas que esperamos se pueda dar en este nuevo ciclo político y que sería una de las medidas pro empleo de la mujer bastante importantes, tomando un aspecto de todos los aspectos que tienen que ver con la desigualdad que enfrentamos. Bueno, sin ir más lejos, las mujeres pueden votar en Chile hace muy poco tiempo, si uno piensa en la historia republicana, a mediados del siglo pasado. ¿Sigue siendo Chile, pese a estos avances? Te quiero preguntar por los hogares monoparentales, donde las mujeres tienen un rol muy importante, pero ¿sigue siendo machista Chile, ¿no? Por supuesto. Estoy convencida que todavía es un país machista. Yo creo que donde uno ve más cambios es en las generaciones jóvenes, donde uno ve que hay un mayor interés también en involucrarse en tareas que son hoy día tareas reconocidas como de la mujer. Pero uno lo ve en todo orden de cosas. Cuando por ejemplo, acabamos de culminar un año electoral donde tuvimos un porcentaje bajísimo de mujeres candidatas al Parlamento, por ejemplo. Claro. Hoy día, ahora dentro de 2 días, el Congreso va a partir con 17% de mujeres. Cuando tú ves eso, tú te das cuenta que sí estamos en un país machista, en un país donde no se valora y no se le brinda a las mujeres el espacio y la igualdad de condiciones de competencia para poder ocupar estos cargos de liderazgo. ¿Una cierta discriminación positiva, dices tú, no? Nosotros, en el Fondo en Comunidad Mujer, estamos a favor de medidas de acción afirmativa, porque para llegar o transitar desde la igualdad que hoy día tenemos legal en el papel a una igualdad efectiva, efectivamente necesitamos generar condiciones diferentes para que las mujeres puedan acceder a estos cargos, por ejemplo, de elección en igualdad de condiciones de competencia, sin que esto quede, por ejemplo, al arbitrio de los partidos políticos o de la voluntad de la autoridad de turno. Entonces, creemos que la única forma, después de haber esperado, ya llevamos muchas elecciones desde el retorno a la democracia y vemos que el aumento en la presencia de las mujeres en política todavía sigue siendo muy bajo, a pesar de que hoy día tenemos liderazgos que son muy potentes y que en lo simbólico son muy relevantes. Una presidenta electa, tenemos una presidenta en la CUT, tenemos una presidenta por primera vez en la historia del Senado, mujeres que están liderando por ejemplo, los centros de alumnos de las escuelas más importantes del país, de las federaciones de estudiantes, exactamente, pero aún teniendo esos liderazgos no podemos dejar de pensar que no podemos caer en espejismo. O sea, esos son logros importantes, pero son excepciones a la regla, porque finalmente en la práctica las mujeres hoy día tienen y enfrentan barreras importantes para su acceso a la toma de decisión y al poder. Bueno, de hecho, el próximo martes en el cambio de gobierno se va a vivir un momento histórico en cuanto a una mujer le entrega la banda presidencial a otra mujer, la presidenta del Senado, la senadora Isabel Allende. Perdón. Sí, y lo que no podemos entonces decir, estamos listos, hicimos bien todo, no se necesita más, porque efectivamente la desigualdad en Chile y la desigualdad de género es estructural y parte y en la base de esa desigualdad está lo que hablábamos al principio, este orden social de género que nos deja en el fondo adscritas a un rol muy tradicional y nos resta por lo tanto oportunidades de todo tipo, laborales y en el fondo de participación. Ya que mencionaste el tema político, viene un nuevo ciclo, uno podría decirlo, ¿cierto?, a partir del próximo martes con la toma del poder de la presidenta Bachelet, ¿cierto? ¿Hay alguna agenda de género, por decirlo de alguna manera, que ustedes tengan alguna expectativa o cuáles serían, así de manera bien concreta, algunos de los aspectos que podrían desarrollarse para cambiar esta situación que tú nos estás contando? Bueno, nosotros sabemos que dentro de los primeros 100 días una de las primeras iniciativas va a ser la creación del nuevo Ministerio de la Mujer, el nuevo Ministerio de la Mujer y la Igualdad de Género. Es importante la institucionalidad, no es menor, porque de alguna manera lo que necesitamos lograr es que la mirada de género se transversalice en todo el diseño y ejecución de las políticas públicas, y en el fondo el que exista un ministerio que pueda hacerse cargo de eso y que pueda interlocutar con los otros ministerios y lograr incidir con esa mirada es muy importante. La agenda de género tiene varios desafíos, evidentemente el tema laboral es uno, lo que yo te mencionaba antes, el poder modificar esta ley de sala cuna es una de las medidas pro inserción laboral más potentes que podemos tener en este gobierno. También hay que mejorar todo lo que tiene que ver con el acceso al empleo de calidad, el sistema de capacitación, que es muy importante como para mantener las oportunidades de empleabilidad de las mujeres que siempre acceden a trabajos más precarios y peor pagados.
Después tenemos otro desafío muy relevante que tiene que ver y que nosotros defendemos profundamente, que es poder lograr tener en Chile aprobada una ley de cuotas, una ley de participación equilibrada de hombres y mujeres en todos los órganos del Estado, no solamente para los cargos de elección popular, sino que también para los ministerios, para las subsecretarías, para los directorios de las empresas públicas, y los directorios de las empresas públicas como un camino a seguir, que ojalá las empresas privadas también puedan seguir a futuro, de poder incorporar más mujeres en la toma de decisión, en sus directorios, en sus gerencias. También, por supuesto, un tema importantísimo es poder combatir la violencia de género. En Chile el año pasado hubo 30 femicidios. Y efectivamente hoy día la violencia es uno de los grandes temas pendientes que no solamente vemos a nivel local, sino que también es un llamado de atención que nos han hecho los organismos internacionales. En enero el gobierno de Chile presentó su examen periódico a la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas, y una de las recomendaciones que hizo esta comisión es que teníamos que redoblar los esfuerzos para combatir la violencia de género, y hay mucho que hacer ahí. En eso, Chile es un país muy violento. Leí una estadística de Naciones Unidas justamente el otro día, y por ejemplo estamos en el top de la lista en relación, por ejemplo, a la infancia, a la mujer. ¿Por qué ocurre eso? Bueno, donde se manifiesta más probablemente en el tema de los femicidios. Mira, yo creo que hay un sustrato ahí que tiene que ver con el machismo, con la condición de subordinación de la mujer, su falta de empoderamiento, su falta de autonomía, la falta de autonomía económica, el hecho de que una mujer no pueda acceder a un empleo de calidad, bien remunerado, el hecho de que todavía tengamos esta sociedad conyugal y todas estas leyes y este sistema jurídico que nos hace, en el fondo, todavía ser dependiente mucho de la decisión de pareja. En los temas económicos también son asuntos que van generando una situación de vulnerabilidad de la mujer en una relación de poder que es muy asimétrica. Y eso obviamente tiene su expresión máxima en el machismo. Y tú dices, somos un país violento. Yo creo que el machismo finalmente termina generando eso porque no hay una valoración del otro como igual, sino que de alguna manera se lo somete a una situación de subordinación. Y por eso que finalmente para la mujer es tan importante lograr esa autonomía económica, el ejercicio pleno de sus derechos, el poder sacar la voz, el poder perder el miedo en el caso de la violencia, y básicamente el poder generar una relación en que su rol es valorado de manera igualitaria al rol del hombre. El tema, no quería que se me fuera lo que tú mencionaste, la ley de cuotas, porque un tema, al menos yo estoy plenamente de acuerdo, pero un tema que igual es controversial. Es controversial porque hay mucha gente que dice, ¿por qué necesitamos una ley de cuotas si un hombre y una mujer con igual capacidad pueden postular en las mismas condiciones al mismo cargo, ¿no? Poniéndolo en términos laborales o económicos? ¿Por qué es necesaria? Mira, es necesaria porque históricamente lo que hemos visto es que hay barreras que son político-institucionales que han efectivamente impedido que la mujer acceda a esa igualdad de competencia, que es lo que las mujeres también deseamos, sino que deseamos que nos pongan, no, sin duda, claro, sino que deseamos tener igualdad de condiciones en competencia. Entonces, por ejemplo, el que los partidos nominen tradicionalmente un 80% de candidatos en sus listas, siendo que las mujeres son en un número muy importante militantes de los partidos políticos, te hace ver que finalmente ahí hay un enclave que es un factor, una barrera. También el sistema electoral que tenemos, que finalmente tampoco favorece el que nuevos liderazgos y el que las mujeres u otros sectores puedan ingresar en la competencia. El que no haya un límite a la reelección indefinida de autoridades, por ejemplo. Eso también es una barrera para el ingreso de nuevos liderazgos y de las mujeres. Bueno, y así podemos hablar de muchas otras cosas, pero en el fondo lo que uno tiene que hacer es quitarse un poco el prejuicio y no entender bajo ningún punto de vista que tú entres en una competencia en igualdad de condiciones a través de una cuota te resta mérito, porque no estamos hablando de escaños designados ni mucho menos, y además porque uno dice, bueno, en el fondo si las mujeres tenemos las mismas capacidades de los hombres, ¿por qué tenemos esta barrera? Igual la ley de primarias que se aprobó finalmente también no
no ayuda a las mujeres, que tienen menos acceso, por ejemplo, a los financiamientos de campaña. O sea, lo que estamos denunciando o más bien pidiendo es una igualdad de oportunidades. Muy interesante este tema. ¿Qué hacen mañana? ¿Tienen algunas actividades? Sí, mañana tenemos en la tarde-noche, un concierto en la explanada del Museo de la Memoria por la no violencia. Creemos que este es un concierto que organiza el Instituto de Derechos Humanos, junto con organizaciones de mujeres, el Observatorio Género y otras organizaciones que hemos estado también apoyando esta iniciativa, y la idea es partir poniendo de manifiesto que este es un tema súper relevante de poder combatir en este próximo ciclo de gobierno. Ahí frente a la estación Quinta Normal del metro, para los que quieren. Que estén muy bien, Alejandra, muchas gracias por haber venido. Gracias a ti. Bien, vamos a hacer ahora una pausa, volvemos de inmediato con más noticias aquí a Tele 13C.